Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos aquí aprovechando los vastos conocimientos del amigo Dalis Marte, funcionario de programación monetaria del Banco Central, quien nos está analizando todo el contexto internacional y sobre todo las perspectivas para el 2012. ¿Cómo vemos de cara al cierre de este año que quedará Europa, Estados Unidos, incluso América Latina, y viendo sobre todo la posición de muchas calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, que están disminuyendo lo que son los ratings bancarios y de los países, fruto precisamente de toda esa crisis de deuda y fiscal que arropa la zona euro? Bueno, la degradación o como técnicamente se llama downgrading de la deuda soberana de algunos de estos países, que lo que significa es básicamente un aumento en la percepción de riesgo país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los inversionistas que quieran comprar deuda de esos países, cuando esos países vayan a vender bonos soberanos, exigirían una mayor tasa de interés. Penalizando lo que es su situación económica. Claro, y para tener una idea de esto, por ejemplo, países que como Italia o España tengan que pagar tasas por sus bonos superior al 6%, para colocaciones de deuda de niveles de montos elevados, estamos hablando de bonos de 10.000 millones de dólares, bonos de miles de millones de dólares, son tasas fuertes que implican que esos países tendrían que hacer pagos importantes y para pagar naturalmente necesitan un esfuerzo fiscal importante. Ya habíamos dicho anteriormente de que estos países tienen un gasto duro porque una buena parte de ese gasto del sector público corresponde a gasto social. Pero en la parte de pensiones es brutal. Claro, lo que es. Y ante una economía que está creciendo poco o no está creciendo o está decreciendo, entonces el potencial de esos gobiernos de aumentar sus recaudaciones es muy pobre, es muy bajo. Y por lo tanto, por eso los mercados dicen, ¿sabe qué? Usted tiene de por sí debe mucho. La perspectiva de crecimiento de sus ingresos no son muy buenas y por lo tanto usted tiene mayor riesgo de no pagar. Sí, no, y yo quisiera también que tú, a título ilustrativo, amigo Dalis, mencionar alguna de estas cifras de déficit fiscal y deuda externa con relación al PIB de algunos de estos países, porque a veces uno escucha de República Dominicana cuando tenemos una deuda global consolidada, incluyendo Banco Central, de cercana al 38-39% del PIB, déficits que están cercanos al 1-1.5%. Tú dices, vamos a ver lo que está sucediendo en estos países, que son cifras que realmente ni se asemejan. Claro, o sea, estamos hablando de países que tienen niveles de deuda con respecto al PIB, o a la producción, digamos. De más del 100%. De más del 100%. Incluyendo hasta Estados Unidos. Claro. Estados Unidos tiene ligeramente poquito menos, pero tiene más de 80%. Sin embargo, ¿Y Japón? Japón tiene casi 200%. Y son los países más desarrollados. Son países que tienen mucha deuda. Japón es la tercera economía del mundo. Claro. Sí. Algunos de estos países tienen tienen quizás, si se puede llamar, ventaja de que sus acreedores o una parte importante de sus acreedores son nacionales o residentes del mismo país. Sin embargo, es deuda. Claro. Es deuda. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que el último dato que tengo tenía una deuda de más de 80% de su PIB. De esa deuda, cerca del 40% eran extranjeros y el resto, 60% restante, eran residentes de Estados Unidos. Sin embargo, de todas maneras, es exigible. No importa a quién usted le deba, usted tiene que pagar. Claro. En este caso, Dalis, estamos hablando de la deuda soberana, que es la deuda de los gobiernos, o sea, los préstamos que hacen los gobiernos, especialmente para financiar déficits fiscales, sostener unos niveles de gastos que no son compatibles con sus ingresos. Así es. La diferencia tal vez entre ellos y nosotros está relacionada con el costo de tomar prestado de estos países, que en los casos nuestros normalmente es un costo más elevado porque somos un país pequeño, que tenemos que pagar unas primas de riesgo mucho más elevadas porque la calificación de nuestra está muy por debajo de lo que tienen ellos. No es un caso exclusivo de la República Dominicana, sino de países a nuestro nivel.
En el caso de, por ejemplo, de Japón, a mí me imagino que la deuda soberana debe tener un costo muy bajito porque en Japón la tasa de interés está por el suelo y Claro. además un país con una calificación Y además primer nivel. cuando es un país que emite una moneda que es divisa internacional, Exacto. también es un país que puede emitir deuda en su propia moneda y eso le da una ventaja. Como Porque el caso siempre, de Estados Unidos. claro, porque siempre en caso extremo, ese país puede pagar emitiendo dinero. Exactamente. Y entonces también eso es una ventaja. Sin embargo, ahí donde está la situación, o sea, de que tradicionalmente los países menos desarrollados somos los países que tenemos una mayor prima de riesgo, o sea, somos países que se nos exige mayor tasa de interés, ¿verdad? Sin embargo, la situación actual es que eso está reduciendo. Por ejemplo, la tasa de interés que se le está exigiendo a Italia, que es un país desarrollado, es similar, por ejemplo, por decir un nombre de un país que tal vez es poco conocido aquí, pero Kazajstán en Asia, un antiguo país de la Unión Soviética, o un país de la antigua Unión Soviética, y es más o menos similar. La última colocación de bonos soberanos, por ejemplo, que hizo la República Dominicana, fueron tasas de interés más bajas que la de varios países de la Unión Europea, incluyendo Grecia en ese momento, Irlanda, y también mucho más baja de algunos países de América Latina que son incluso con un nivel de desarrollo superior a la de la República Dominicana. El asunto no es solamente de que el país sea rico o sea en desarrollo, sino la percepción de que, de su, no solamente la percepción de riesgo, salud, sino economía. la sostenibilidad que tenga esa deuda. Y por eso es que cuando aquí se ha aclarado de que la deuda dominicana es sostenible, lo que quiere decir es de que en el largo plazo, conforme la economía va creciendo, las recaudaciones o el potencial de recaudaciones que tiene el gobierno, precisamente porque la actividad económica va creciendo, Se amplía la base. se amplía, y eso quiere decir de que en el largo Aumenta la plazo capacidad de el pago. gobierno seguiría acumulando capacidad de pago, o el país, digamos, seguiría aumentando su capacidad de pago y por lo tanto la deuda es sostenible. Sobre todo, en el caso nuestro que estamos hablando de una deuda que es inferior al 40% del valor de la producción nacional. Así es, eso es una realidad. Entonces, para este año, ya para pasar en el próximo segmento a la estrategia de política monetaria, ¿se espera que Estados Unidos crezca qué porcentaje? Estados y la Unión Unidos Europea estaría creciendo alrededor de 2%, alrededor del 2%, que es un muy crecimiento similar al del año pasado. Un poquito ligeramente superior. O América sea, Latina están proyectando una disminución con bueno, relación en el al día año de hoy, pasado. pero en el día de ayer, el Banco Mundial sacó unas nuevas proyecciones en el cual ajusta hacia la baja el crecimiento mundial y por ende también el crecimiento de América Latina, y es básicamente lo que ellos están mirando es el efecto que tendría la crisis en la zona euro, donde estas economías que inicialmente se pensaba que iban a tener un crecimiento mínimo, aparentemente lo que experimentaría sería una contracción y una recesión en esa zona. Estados Unidos inicialmente no estaría tan afectado como había dicho anteriormente porque al ser una economía más cerrada, una economía que depende mucho de su mercado interno, el estímulo que ha recibido esa economía ha sido lo suficientemente poderoso como para mantenerla a flote. Y eso, en términos de América Latina, va a beneficiar a los países del norte, digamos, por decirlo así, de América Latina, o sea, los países de Colombia hacia arriba, que tenemos mucho, hacia el norte, que tenemos mucho comercio con Estados Unidos, esto nos beneficiaría. Sin embargo, países más hacia el sur, que tienen un mayor comercio con Europa, nosotros naturalmente tenemos comercio con Europa, pero Estados Unidos es más importante, Claro. Se verían afectados. Estoy hablando en gran medida de países como Brasil, Argentina, Uruguay, América del Sur. el cono sur, que tiene mucho más comercio. Y ahí, Odalí, también tiene que ver las perspectivas de China. También, sí, ahí va, o sea, de que también China estaría desacelerándose, no solamente por un proceso digamos, por el efecto que sobre el comercio internacional tendría una Europa más débil, ¿verdad? Que baja la perspectiva de exportación de economías altamente exportadoras como en el caso de China, sino también por un proceso interno.
y es que China viene de un fuerte estímulo de su economía y un aumento importante de la inversión, sobre todo en la parte inmobiliaria, que estaría ya, que habría llegado ya a su tope. A su madurez. Casi un calentamiento. Exacto, y que ya incluso está en un punto en que se piensa de que la probabilidad de una crisis hipotecaria en China ha aumentado y por lo tanto ya han frenado. Se ha frenado el crecimiento. Claro, todavía China crecería a una tasa importante. Sí, cercana al 9%. Lo cual sigue siendo algo bueno. Claro. Sin embargo, el potencial de crecimiento parece estar disminuyendo. Sin embargo, para este año 2012 sí queda claro de que del crecimiento que tendría la economía mundial, que se estima que sería alrededor de 3 y algo por ciento, cerca del 60% del impulso a ese crecimiento vendría por los principales economías emergentes, o sea, sobre todo países, las asiáticas, las economías asiáticas. Y también Brasil. Y Brasil. Sí. Que ya sí. ocupa el 6º lugar del tamaño mundial de la economía. Sí. Parece. Sí. Está entre 6º y 8º. Depende de la medición. Sí. Sin embargo, los países BRICS, como se le llama, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y Sudáfrica ahora que se agrega, serían, digamos, responsables cerca del 60% del impulso del crecimiento mundial este año, y poco más del 30% vendría de los países desarrollados y el resto del conjunto de las naciones que no están incluidos en esos grupos, en esa parte. Digamos, básicamente. La perspectiva sí se ven moderadas para este año precisamente por el problema en la Unión Europea. La buena noticia es que para el caso de República Dominicana, si bien el crecimiento se moderó, recuerdan que nosotros tuvimos un crecimiento de 4,5, ¿verdad? En 2011, pero veníamos de 7,8 en 2010, y las perspectivas para este año son similares. Tal vez ligeramente mejores, o sea, depende. Por ejemplo, yo hoy chequeé el consensus, que es un promedio de respuestas que hacen economistas a nivel mundial, y la perspectiva para la economía dominicana para este año, para ese conjunto de economistas, es ligeramente mejor que lo que fue en 2011. Vamos a una pausa y regresamos.